Hola, si tienes entre 20 y 30 años y estás buscando qué hacer con tu dinero, cómo manejar tus finanzas o simplemente entender un poquito más sobre cómo funcionan los mercados bursátiles, la bolsa o cómo funciona el ahorrar, estás en el lugar adecuado. Esta serie de videos te ayudará a entender lo básico sobre manejar tu dinero. No voy a promocionar productos en específico, simplemente técnicas que te pueden ayudar. Y empecemos. El primer concepto que creo que es muy útil en este tipo de cosas es el pagarte primero. Pagarte primero suena como un tema de privilegio, porque la realidad es que la mayoría de nosotros, en cuanto nos llegue el dinero, tenemos algo ya que hacer con ese dinero. Tenemos que pagar nuestra renta, tenemos que pagar la casa, tenemos que pagar la escuela, la comida, el carro, lo que tú quieras. Pero imagínate, ¿qué pasaría o qué pasaba cuando ganabas menos? ¿Qué pasaba cuando ganabas 10% menos? Seguías gastando en la casa, en la hipoteca, en la comida, en lo que te imagines, pero ganabas 10% menos. Ahora piensa este concepto, si te pagaras a ti tu comisión por haber trabajado y existido y haber hecho todo este esfuerzo, un 10%, un 5% cada mes de tu salario, lo más probable es que podrías seguir viviendo, ¿verdad? Y podrías entonces empezar a ahorrar. Ese es el primer concepto que creo que es muy importante, el concepto de pagarte a ti primero. Una vez hagas eso, ya se puede empezar a jugar con ese dinero de una forma estratégica. Ahora, ¿qué quiere decir jugar con tu dinero de forma estratégica? Suena un poco riesgoso y da miedo, ¿verdad? Pues yo también sentía lo mismo, pero piénsalo de esta forma. Tu dinero, la forma en la que el mercado funciona, tu dinero tiene un valor hoy, un valor adquisitivo. Ese poder de ir a comprar un pan con 10 pesos, 15 pesos. Ahorita estoy en Canadá, así que vamos a decir que $4 te compran un pan. Cuando yo recién llegué a Canadá, un pan entero de un pan Bimbo te podría costar un dólar, $1.50. Que ya te puede costar $1.50 el más barato, pero antes un buen pan te podía costar 1.50. Cuando yo recién llegué a Canadá, yo podría hacer toda mi canasta de la semana de despensa por $30 y cocinaba a diario. Hoy, esa misma canasta me cuesta aproximadamente 150. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Pues cayó la inflación. La inflación pasa todos los años y no hay gobierno que la pueda erradicar, porque la inflación es natural, es saludable y es algo que pasa y hay que estar de acuerdo con que pase, simplemente sucede. Entonces, ¿cómo puedes mitigar los efectos de la inflación en tus finanzas personales? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay muchas formas. Esas son las técnicas de las que voy a hablar. Pero no puedes mitigar la inflación si no tienes dinero para empezar. Porque si no tienes dinero, no hay nada que sea afectado por la inflación. Entonces necesitamos que haya un sistema de ahorro para poder utilizar ese dinero. Eventualmente utilizar este dinero y aplicar diferentes palancas para llegar a un punto en donde tú ya puedes empezar a ganar intereses o algún tipo de ganancia capital gracias a ese dinero. Eso es lo más importante aquí. Ahora, ¿qué puedes hacer con el dinero? ¿Para qué quieres tanto dinero? La vida se vive hoy. ¿Para qué quieres ahorrar dinero y no disfrutar tu vida hoy? Esa es una gran pregunta. Realmente depende un poco de tu filosofía de vida y qué es lo que necesites hacer y qué es lo que quieras hacer. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros en un futuro no va a tener suficiente dinero para retirarse si no utilizamos esa, estas estrategias. Simplemente,
Necesitamos ser capaces de, de ponerle palancas a nuestro dinero para ganar ganancia capital, dividendos o lo que tú quieras, intereses, y poder entonces utilizar este dinero en un futuro. Ya sea que para pagar la escuela de tus hijos, para pagar tu retiro, si puedes hacerlo desde muy temprana edad, si tienes 20 años, es muy posible que a tus 40 te puedas retirar si utilizas estas palancas. Pero estas palancas requieren de consistencia, de disciplina y de pensamiento lógico. Y pues bueno, para eso es esta serie de videos, para enseñarte un poquito del pensamiento lógico que existe detrás de esto. El disclaimer es que pues la realidad es que yo también estoy apenas encontrando las soluciones para muchas de estas preguntas, entonces hay que hacerlo juntos, pero pues para eso, vuelvo al punto, para esto es esta serie de videos, para yo también hacerme mejor en este ejercicio de, pues sí, en este ejercicio de invertir y de planificación financiera personal. Habiendo ya dicho todo esto, pues me gustaría cerrar el tema con dos o tres cosas relacionadas a pagarte a ti primero, que es el tema de hoy. Si no puedes ahorrar 5% al mes de tu salario, ahorra 2%. No importa cuánto necesites ahorrar. Si necesitas ahorrar 1%, ahorra 1%. Y trata de forma sistemática de recortar gastos que no son tan necesarios. Por ejemplo, si necesitas ahorrar 1% y te das cuenta de que puedes añadirle otro 1% ahorrándote, no sé, una salida al mes, pues le puedes ahorrar otro 1% hasta que puedas llegar al 5%. Si es un problema de ingreso, eso es diferente y hay diferentes tácticas y también estaré ahí en un futuro para enseñarte algunas tácticas de cómo incrementar tu ingreso. Ahora, te voy a dar un poquito de spoiler de qué es lo que se puede hacer con estos ahorros del 5 o 10% o del 1% incluso. La opción número uno es tener un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia debería ser capaz de cubrir de 6 a 12 meses de tu vida día a día. ¿Qué pasa si un día tu jefe se despierta y te dice, no, ¿sabes qué? Hoy no trabajas, mañana ya no vas a trabajar tampoco y ya no trabajas aquí, te corren. Pues tienes 6 a 12 meses de emergencia ahí para cuidarte. Si llegases a tener algún tipo de necesidad, algún tipo de compra eh, grande, ya sea, por ejemplo, necesitas pagar tu seguro médico o algo así y no tienes por dónde más, también tienes ahí. Ese dinero es un dinero de emergencia. Se te rompe tu carro y no puedes llegar al trabajo o lo necesitas para cualquier otra cosa y con eso puedes pagar. Y siempre tienes que volverle a meter ese mismo dinero que le debes a tu fondo de emergencia. Simple. Si no lo tienes, yo diría que es lo primero que debes de tener ahí, resguardado. ¿Qué pasa cuando tienes ya 6 a 12 meses de emergencia? Pues muy simple, empiezas a invertir. Y esto depende mucho de tu riesgo, a dónde inviertes. Y eso ya es algo que tú tienes que determinar. Yo no te voy a decir a dónde invertir, pero te voy a dar básicamente la, una guía, una cheat sheet, ¿ok? Mira, hay mucha gente que te va a decir invierte en criptomonedas, invierte en el mercado de las acciones con Apple, invierte con Nvidia y todas esas han sido buenas inversiones en el pasado, pero la realidad es que es imposible saber quién va a ser el próximo sin tener conocimiento interno de esas compañías o sin haber, sí, exacto, o político, sin tener como algún tipo de conocimiento político del tema, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento, no nos hacen llegar ese tipo de información. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues aquí es donde
tienes tres opciones. Puedes hacer análisis fundamental, puedes estudiar para hacerlo y eso te va a equipar para tomar este tipo de decisiones de una forma mejor. Y segundo, puedes también hacer algo que se llama invertir en fondos de índice. Y lo que Warren Buffett, por ejemplo, recomienda es meter tu dinero en un fondo de índice que se llama S&P 500. Hay muchos fondos que siguen al S&P 500, entonces recomiendo que veas cuál es el más barato. En este momento el precio no determina la calidad, porque el S&P 500 es quien determina ¿cómo se llama? ¿Quién entra en ese cúmulo de 500 empresas de Estados Unidos? La mayoría son multinacionales, empresas como por ejemplo Apple, Microsoft, Nvidia, Meta. Son todas estas empresas que son multinacionales, pero que también traen demasiado dinero y hay un rigor muy específico para poder ser parte de este cúmulo de 500 empresas. Y finalmente, lo puedes meter a tasa fija, a lugares como por ejemplo los CETES, etcétera, etcétera. A mí se me hace muy interesante el tema de los CETES porque los CETES están pagando muy, muy buena cantidad de dinero, pero es también porque en México hay una inflación muy grande. Entonces, si estás en México, tienes que calcular cuál sería tu retorno de inversión real una vez inviertas en estas empresas, ¿verdad? O en CETES. Entonces, si inviertes en el S&P 500 y haces 5% este año y la inflación real fue del 5, hiciste $0, de hecho, o 0 pesos. Entonces, es muy importante saber calcular tu, tu tasa de interés real en vez de la nominal. Y pues bueno, aquí ya me estoy poniendo a dar como temas o terminología muy técnica, pero exactamente es nominal, quiere decir lo que te dice el banco que ganaste, y real es lo que realmente ganaste. Y con eso te dejo para el día de hoy. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final si te quedaste. Si te quedaste, pues chido, lo aprecio mucho. Y si no te molesta, te intercambio una foto de un perrito por un like, un subscribe. Ahí nos vemos.